Muy bien, entonces vamos a darle comienzo a la sesión del día de hoy. ¿Me están escuchando en este momento? ¿Se me escucha bien? Sí, señor. Sí, Bien, profe. entonces recuerden que venimos trabajando desde el principio de primaria la realidad sobre las formas de la existencia del contrato laboral y incluyendo también, digamos, doctrina internacional de la OIT, como en efecto lo de la Recomendación 198 de 2006 sobre contrato realidad. Yo les mandé una demanda de contrato laboral realidad al chat para que ustedes vieran cómo en la práctica es que se procede ante un juez en el sentido de alegar que condene al presunto empleador por una cantidad de derechos que se vulneraron en una relación en la cual se utilizaron otras formas de contratación para encubrir el auténtico contrato laboral. No sé si tuvieron la oportunidad de leerla porque era la tarea, ¿cierto? De pronto alguien la miró, y miró la demanda, miró la cuantía y qué percepción sacó o extractó de ella. O sea, qué percepción tiene, vieron allí materializados en los fundamentos de derecho todo lo que vimos, etcétera, etcétera. ¿Quién quiere hacer algún aporte frente a eso? Sí, profe, yo la pude Adelante. observar y de verdad que quedé con mucha intriga de saber cuál fue el resultado, aunque pues por lo que leí, sí, obviamente de ser de tu parte la veía muy bien fundamentada y todo, y que la razón pues la tenía la abogada, pues me parece muy La raro. demandante. Sí, Sí, en este caso, pues les cuento, ya la audiencia de prueba se practicó en laboral cuando el proceso es de más de 20 salarios mínimos. El proceso es se llama ordinario laboral de doble instancia y en primera instancia se hacen dos audiencias, la de conciliación a decreto de pruebas y la de práctica de pruebas a sentencia. Digamos, ya se hizo la de conciliación a decreto de pruebas y parte de la audiencia de pruebas se evacuó, la segunda audiencia, parte de la audiencia de pruebas se agotó casi que en un 90%. Solo faltan dos testigos de Colfondos de la entidad demandada para terminar y que el juez falle. Estamos esperando que nos sigan audiencia este año, pero realmente digamos, el caso está muy adelante y prácticamente diría yo que está a favor de mi cliente, puesto que yo ya creo que les había contado, o no, no sé si lo había contado, pero en el interrogatorio de parte que yo le hice a la representante legal de Colfondos, me confesó todos los indicios de la 198 de 2006 acerca de la existencia de contrato de realidad. Por ejemplo, me confesó que Colfondos le indicaba a la demandante en qué lugar debía prestar el servicio. Me confesó que las herramientas con las que prestaba el servicio la demandante las suministraba Colfondos. ¿Se acuerdan que esos son los indicios de la 198? Me confesó aspectos como que ella no tenía autonomía para definir qué clientes atendía, tenía que ser los clientes y en la agenda que Colfondos le establecía. Asimismo, yo llevé dos compañeros de trabajo que declararon en favor de ella y bueno, indicaron que en efecto existió subordinación. Denme un segundo que me está tocando el timbre y de pronto es correspondencia, denme un segundo. Creo que ahora esta pandemia y aquí no tengo nadie que me abriera la puerta. Pero bueno, ya. Entonces, volvamos nuevamente. Entonces, bueno, entonces recuerden que yo también les había dicho que el testimonio de los ex compañeros de trabajo no se puede desechar. No sé si lo había manifestado. Y es importante que tomen nota de esto, pues, puesto que a ellos son a quienes les constan las condiciones de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos. Entonces, de vieja data, la Corte Suprema de Justicia, entre otras en sentencia con radicado 286.813 del 22 de febrero del 68, ha dicho que el testimonio no puede desestimarse por el hecho de que el declarante, o sea, los compañeros de trabajo, ¿cierto?
tengan demandado al mismo patrono, o sea, trabajaron para el mismo patrono, para obtener el reconocimiento y pago de salarios provenientes de trabajo en horas extras. Pues resulta lógico que el demandante necesita valerse del testimonio de cualquiera de sus ex compañeros de trabajo, no obstante es que estos fueran demandantes del mismo patrono, pues así lo impone la naturaleza misma de los antecedentes de la litis. ¿Qué quiere decir? Que recuerden que cuando ustedes dan derecho procesal laboral, en Colombia no existe tarifa legal de la prueba. O sea, un hecho se puede probar de cualquier manera, con cualquier medio de prueba idóneo, no con un medio específico exigido por la ley, sino hay libertad probatoria, puede ser un documento, un testimonio, la confesión que se obtiene con el interrogatorio de parte a la contraparte, una prueba pericial, o sea, hay libertad para probar un hecho. El tema es que esto está referenciado en el artículo 61 del Código Procesal. Cuando ustedes vean esta materia, se los van a detallar más. Pero aquí queda muy claro, libre formación del convencimiento. El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por tanto formará libremente su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba, atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Como entonces hay libertad probatoria, el testimonio de los excompañeros de trabajo es una prueba reina, porque el juez tiene libertad para valorar si ellos sí están diciendo la verdad o no, de acuerdo a la verosimilitud de su declaración, a la precisión de su declaración. Un testigo que no tiene claro los extremos temporales, por ejemplo, de cuándo empezó el trabajo a cuándo terminó, un testigo que no tiene claro cuál era el horario, no tiene claro más o menos cuál era la remuneración de su compañero, entonces es un testigo que no sirve, tiene que ser un testigo preciso, certero. Entonces el juez lo debe valorar según el 61 del procesal del trabajo y proferir al fallo. Yo apenas tenga las sentencias, les comparto los audios del caso para que estudiemos ese caso de contrato realidad. Yo he tenido otros en el pasado, pero no cuento con los audios en este momento. Sin embargo, ustedes saben que en mi canal de YouTube hay otros tipos de audiencias de despido injusto, otros tipos de audiencias que yo he subido allí para que vayan mirando cómo es una audiencia laboral. Es importante que vean alguna de ellas. Bien, apenas tengo los audios, se los mando para que Andrés, ya que te interesó el caso, miremos cómo se materializa todo esto. Hay algo muy importante que veníamos trabajando hace 8 días y voy a reiterarlo hoy, y es, bueno, ya sabemos que si se dan los tres elementos del contrato, se generan unos derechos generales, se causan unos derechos generales. Hay más específicos, pero estos son generales, ¿cierto? Salario, auxilio de transporte, prestaciones sociales, que son cesantías, intereses a las cesantías, dotación de calzado y vestido de labor, la prima de servicios, no sé si aquí la incorporamos, no sé por qué no incorporamos la prima. Aquí falta no, aquí está arriba, sí, aquí está arriba la prima. Esas son las prestaciones sociales. También incorporamos el descanso anual remunerado y la seguridad social, ¿cierto? Entonces, la seguridad social, aquí pusimos, digamos, a muy grosso modo, cuáles eran los porcentajes en que se tenía que asumir el valor total de la seguridad social. Esto es de manera general. Luego podemos hacer una precisión detallada de cuánto se cotiza a pensión, a salud, a riesgos y a caja, que serían los tres componentes de la seguridad social, ¿cierto? Digamos, este es un quinto derecho general de la relación de trabajo. Y habíamos dicho que desde que se den esos tres elementos en la realidad, hay contrato laboral y todos estos cinco derechos generales, sí, son aplicables a todas estas clases de contrato. Llámese contrato laboral indefinido, así el contrato sea verbal. Ya veremos dónde encuadraríamos un contrato verbal, eso ya lo vamos a mirar, ¿cierto? Si lo encuadramos acá o acá, ya miraremos eso. Pero hay contrato laboral y desde que haya contrato laboral se generan estos cinco derechos. Entonces, la pregunta de qué contrato laboral puedo hacer yo para no pagar estos derechos es una pregunta inválida o con una respuesta muy clara, ninguno. Todos los contratos laborales, con que tengan estos tres elementos, causan estos cinco derechos. No hay manera de evadir los derechos mínimos y renunciables del trabajador. Yo ahorita les compartí ese meme en la, en en el, en el grupo de WhatsApp, que aquí lo voy a volver a poner, porque ese meme es muy diciente. Mire que una imagen vale más que 1000 palabras, como dice la sabiduría popular.
O sea, ¿qué están haciendo hoy en día con los contratos de prestación de servicios? Camuflar como lo es el de la demanda que les mandé a leer, un caso mío. Ojalá lo hubieran leído todos, si no, es una tarea pendiente, por favor lean. ¿Cierto? Utilizan contratos de prestación de servicios para encubrir una auténtica relación laboral y no pagar las primas, las cesantías, los intereses, para poner a cotizar 100% la seguridad social del trabajador y no tener ese margen de apoyo que hay en el contrato laboral donde el 75% de la pensión lo pone el empleador y el 25% el trabajador. No, en estos casos del independiente es el 100%, entonces le queda mucho menos dinero. Fuera de eso, pues tenemos también estas plataformas tecnológicas que subordinan a las personas a través de novedosas formas eh, propias de la digitalización para hacerlos ver como si no fueran trabajadores, pero auténticamente ellos cumplen un horario, trabajan hasta más horas que un trabajador con un formal contrato laboral, pues, con un contrato formal, ¿cierto? Tienen subordinación de diversas maneras camufladas, como por ejemplo, si no aceptan digamos, los pedidos, entonces los van bloqueando, ¿cierto? Mm, les tienen establecidos sistemas de puntos para calificar la prestación del servicio y de lo contrario entonces los bloquean, etcétera, etcétera. Tienen que utilizar identificaciones de la compañía, o sea, falta de autonomía. Y si no las llevan, los restaurantes no les despachan los pedidos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces hay novedosas formas de subordinación. Entonces, claro, están ahí peleando a ver cuál puede destruir mejor los derechos laborales, pero llega el principio de realidad sobre las formas y impera sobre todo. Es una imagen bien diciente para que me entiendan. Es cómica, pero a la vez da claridad frente a esa validez del artículo 53 de la Carta Política. En una demanda laboral se gana. Entonces, no importa la clase de contrato que se tenga, ahora veremos un contrato verbal donde lo encuadraríamos. Yo les hablé de 5 clases de contrato laboral en Colombia que están en la legislación: el indefinido, el contrato laboral a término fijo, pues el contrato laboral a término indefinido, el contrato laboral a término fijo, el contrato laboral por obra o labor determinada, el contrato laboral para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio, y el contrato especial docente, contrato laboral especial docente. Y entonces ya eso lo tenemos claro, ¿cierto? Eso fue lo que vimos hace 8 días, estos primeros 10 minutos queda claro eso. Ahora, antes de pasar a los contratos en sí y a liquidar prestaciones, pues para que ustedes lo tengan claro, antes de pasar a eso, eh, es muy importante resaltar el papel de este artículo 24 del código, que entre otras cosas, Andrés, por ejemplo, es una de las cosas que a mí en ese caso que yo les mandé me va a procurar eventualmente poder ganar el caso con alta probabilidad. Este artículo me va a procurar a mí la posibilidad de ganar ese caso con alta probabilidad. ¿Y por qué? Entonces vamos a explorar ese artículo. Yo no sé si yo les había hablado de ese artículo y en esta clase, en estas lesiones del semillero. Ya les había hablado de la presunción de contrato laboral acá en el semillero o no. No les Sí, había hablado profe, de la presunción. Sí les había hablado. sí, Listo. por el año pasado. Ah, no, pero el año pasado, listo. Entonces, a los que han ingresado ahora no se les ha hablado. Entonces, vamos a utilizar un espacio de 15 minutos para recordar esto. Y es, miren, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo establece lo siguiente: presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal, no se olviden de esta palabra, relación de trabajo personal, está regida por un contrato de trabajo. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Cuando la norma habla de relación de trabajo personal, está haciendo referencia, yo sí lo tengo en pantalla, no lo tenía en pantalla, ¿cierto? Ahí lo voy a poner en pantalla. ¿Lo están viendo? El Sí, artículo profe, ya. 24. Sí, profe, ya sí. Ahora sí. Presunción. Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo. Artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Vamos a desgranar este artículo porque hay algo importante, hay dos elementos importantes acá. Es de relación de trabajo personal y se presume. Entonces empecemos con este. Por relación de trabajo personal, el código no está queriendo decir contrato laboral, no. El código lo que está diciendo es que existen en la vida muchas clases de relaciones personales de trabajo. Por ejemplo, ejemplos de relaciones personales de trabajo. ¿Qué ejemplos? Entonces ahora pongamos acá este tema, presunción
de contrato laboral, artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. Esto es, por ejemplo, lo que en ese caso que yo les mandé a leer me va a garantizar a mí como abogado la posibilidad probable alta de ganarlo. Y ya les voy a explicar por qué. Y esto es una enseñanza para todos los casos de contrato laboral que les toque afrontar en la vida. Listo. Entonces, em, presunción de contrato laboral. Bueno, lo que está diciendo la norma es que existen unas relaciones personales de trabajo. En el mundo fáctico, en el mundo de los hechos, hay muchas relaciones personales de trabajo. ¿Cuántas? Hay un sinnúmero, por ejemplo, hay relaciones personales de trabajo que se llaman voluntariados. Por ejemplo, cuando el médico le regala un fin de semana a una corporación para atender gratuitamente niños en situación de vulnerabilidad, ¿cierto? Tiene una relación personal de trabajo con la corporación, solo que le falta uno de los elementos del contrato laboral, le faltan dos elementos del contrato laboral. ¿Cuáles son esos dos elementos que le faltarían a ese voluntariado de ese médico que regala el fin de semana completo para atender gratuitamente? Por ejemplo, Juan Gonzalo es odontólogo y él quiere hacer una obra social, entonces una corporación hace intervenciones gratuitas los fines de semana para niños vulnerables en los barrios más deprimidos de la ciudad. Entonces Juan Gonzalo dice, yo quiero participar en eso, yo no les cobro mi mano de obra a ustedes como corporación, solamente me transportan y atiendo sábado de 7 a 6 de la tarde y ya, sábado de 7 a 6 de la tarde, una vez al mes, sábado de 7 a 6 de la tarde y una vez al mes. ¿Cuáles elementos del contrato laboral faltan en esa relación de trabajo? Primero, preguntémonos, ¿eso es una relación de trabajo? Juan Gonzalo está haciendo un trabajo personalmente. ¿Es una relación personal de trabajo? Sí, Sí, Y Sí. Exacto, es una relación personal de trabajo. nación Y Y ni remuneración. subordinación. ¿cómo? No hay Ahorita miramos cuáles subordinación ni elementos remuneración. faltan. Eso, ahorita miramos cuáles elementos faltan para que haya contrato laboral. Pero preliminarmente, digamos, lo que Juan Gonzalo está haciendo es un trabajo, ¿sí o no? Regalarse ese sábado a atender niños vulnerables, ¿eso es un trabajo, sí o no? Eso requiere una actividad humana. Sí, profe. sí, sí, Es profe, claro. es personal también, lo está haciendo él, ¿cierto? Entonces eso es una relación de trabajo, el voluntariado. Pero al voluntariado le faltan elementos del contrato laboral. Por ejemplo, le falta la subordinación y la remuneración. Juan Gonzalo nunca pactó con la corporación una remuneración. Y es más, quedó claro que iba a ser a título gratuito. Por ejemplo, eso mismo hacen los sacerdotes o las monjas con la Iglesia Católica. Ellos en sí nunca pactan una remuneración, sino que es un voluntariado, ¿ya? Ahora, sin perjuicio de que la iglesia tenga, por ejemplo, un colegio y celebre un contrato laboral con el padre que es rector, ¿cierto? Porque ahí ya, digamos, se sale de la misión sacerdotal, que es la misión de la iglesia, ya ahí estamos hablando de otra función, que es, por ejemplo, la educación, ¿cierto? Entonces, si ese padre la iglesia puede celebrar contrato laboral con un docente sacerdote en un colegio, sí, porque ahí ya hay cumplimiento de horario, ya no lo va a hacer gratis, sino que ya va a haber una remuneración. Pero, por ejemplo, dar la misa, ¿cierto? Las monjas que se encierran en el convento, etcétera, ellas no pactaron una remuneración con la iglesia en ningún momento. Y no es el fin de esa relación de trabajo personal. Ellos hacen un trabajo porque dar la misa requiere un trabajo, o sea, pues dar la misa requiere hacer una actividad humana, que es un trabajo en sí, ¿cierto? Solo que no se pacta una remuneración con la entidad a la que se beneficia, o frente a la cual se beneficia, o la cual se beneficia de esa actividad de trabajo, ¿cierto? No se pacta una remuneración, se hace es con un sentido ajeno al ánimo de lucro. Entonces, por ejemplo, acá, vamos a ver si yo encuentro acá una, una sentencia. Vamos a ver si aquí encuentro una sentencia de la... Un momentico. Encuentro con una sentencia de la Corte Suprema que resalta esa realidad. Por aquí esta sentencia del año 2017, con radicado SL 9197, 2017, Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ¿cierto? Entonces aquí
la Corte dice en sus consideraciones, básicamente, lo que yo les manifiesto. Bueno, entonces, en efecto, las organizaciones de tendencia, como son denominadas por la doctrina extranjera, en la disciplina del derecho del trabajo y en la de la seguridad social, tienen como fin esencial o determinante la difusión de su ideología, pensamientos o creencias y se concretan de forma determinante, entre otros, en partidos políticos, organizaciones humanitarias reconocidas y en ordenaciones religiosas como las iglesias, en las que no puede hablarse jurídicamente de contrato de trabajo, página 13, ¿cierto? Pues la actividad realizada es en beneficio de un propósito común, como el de una congregación, están arraigadas en el impulso de la gratuidad o sujetas a un sentido espiritual. Todo ello extraño a las relaciones jurídicamente reguladas, pero en todo caso no son ajenas al ámbito de la protección a derechos fundamentales. Dejémoslo hasta ahí. Luego miramos que en la actualidad las congregaciones religiosas le tienen que cotizar a seguridad social a sus miembros, pero eso no implica que haya un contrato de trabajo. Por eso bajar la sentencia hasta ahí. Si no lo hacen, pueden ser objeto de demanda. O sea, hoy en la actualidad las congregaciones religiosas le tienen que cotizar a seguridad social a sus miembros. Esta sentencia es importante en esa materia. Pero lo que yo quiero que entiendan es que eso es al margen de que haya un contrato de trabajo. O sea, no hay un contrato de trabajo, como bien lo dice la, la Corte Suprema, porque su fin no es un fin con ánimo de lucro como el que mueve al trabajador para prestar un servicio, sino que cuál es el fin de ese sacerdote o de esa monja cuando se matricula o cuando se inserta en esa organización de tendencia. ¿Cuál es el fin? Espiritual. Es meramente espiritual. Un fin, un fin altruista, ¿cierto? Lo mismo el fin de Juan Gonzalo, es un fin altruista desprendido de toda pretensión de remuneración. Por eso le falta ese elemento esencial del contrato laboral. Puede que sí haya inclusive subordinación, porque un sacerdote está subordinado, él no puede, él tiene que cumplir unas normas en esa congregación, etcétera. Pero falta el elemento esencial de la remuneración, porque desde el inicio no se pactó, no fue ese el fin que movió esa inserción de esta persona natural en esa organización. Entonces existen muchas relaciones de trabajo, los voluntariados, las prestaciones de servicio, existen las relaciones de trabajo mercantiles. Por ejemplo, ejemplo de una relación de trabajo mercantil, el corretaje. Usted me contrata a mí para que yo le venda su apartamento, para que yo consiga un cliente para que le compre esa casa. Esa persona, ese comisionista, ¿cierto? Que es el corredor, se llama así, corredor según el Código de Comercio, ese comisionista está realizando una relación de trabajo personal, relación personal de trabajo, porque él mismo se está encargando de poner el apartamento en venta, montarlo, perdón, en Mercado Libre, en diferentes plataformas, en el periódico, etcétera. Entonces hay muchas relaciones personales de trabajo. Una de ellas es la relación laboral. Una de ellas es la relación laboral, una de las formas que existen de relación personal de trabajo, una de las formas. O sea, el conjunto general se llama relaciones personales de trabajo y una de las formas es la relación laboral. La diferencia entre la relación laboral y las demás es que la relación laboral tiene una característica, es la falta de autonomía, ¿cierto? La falta de autonomía, la remuneración y la prestación personal del servicio. Sobre la relación de trabajo mercantil, ¿qué podemos concluir? Acá hay auténtica autonomía, remuneración, porque normalmente el comisionista cobra un porcentaje por vender el producto, y hay prestación personal o impersonal del servicio según se haya pactado, porque el contrato es ley para las partes en el área civil y comercial. Si se pactó
en el contrato de corretaje, que el corredor lo podría hacer por él mismo o a la persona que él delegue, no hay ningún problema. Pero el trabajador, por ejemplo, no puede decir, jefe, no voy hoy, le mando a mi hermano gemelo al puesto de trabajo. Eso no lo puede hacer, personalmente no puede prestar el servicio. Donde no vaya, le hacen un proceso disciplinario y lo pueden despedir con justa causa, como más adelante estudiaremos el régimen disciplinario del derecho laboral. Mientras que, por ejemplo, el corredor puede tener personas dependientes a cargo o socios, ¿cierto? Si en el contrato se dispuso que él lo podría vender o cualquiera de su red de socios o de colegas lo puede hacer. Lo mismo en la prestación de servicios, ¿cierto? Eh, Esto tiene estas mismas características. Quien presta un servicio con auténtica autonomía, pues tiene auténtica autonomía, aspira a una remuneración y puede prestar personal o impersonalmente el servicio. Por ejemplo, supóngase un abogado. El abogado lo contratan los clientes, pero él tiene un buffet y es socio de otros abogados. Entonces, en el contrato de prestación de servicios se hace a nombre de la persona jurídica que es el bufete de abogados y cualquiera de ellos puede prestar el servicio. O si se hace a nombre de una persona natural abogado, el abogado normalmente en el poder tiene la facultad de sustituir. ¿Verdad? Yo les muestro un poder. Este es un poder, por ejemplo, que recientemente me otorgaron para reclamar una pensión de sobrevivientes de origen laboral de un trabajador del puerto de Buenaventura. Tiene Buenaventura Valle del Cauca, entonces este es el poder que me otorga la Fondio de Supercite y yo, por ejemplo, dentro del poder tengo facultades como la de sustituir. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo sustituirle este poder a otro abogado, o sea, puedo prestar el servicio personal o impersonalmente. No, doctor Harlow, un amigo mío, doctor Daniel Hurtado, tengo audiencia el mismo día que el juzgado me fijó audiencia para este caso. No voy a poder ir a Buenaventura. Mira, te sustituyo el poder, vos vas y lo vas a la audiencia y decís esto, y lo preparo obviamente y ya, y gana el proceso. Entonces, aquí hay una auténtica prestación de servicios porque yo tengo autonomía. Esta señora a mí no me pone un horario, no me dice cómo debo prestar el servicio, no me suministra las herramientas, ¿cierto? Pero en la prestación de servicios hay una posibilidad, según se haya pactado, ¿no?, de prestar personal o impersonalmente el servicio. El trabajador no tiene esa opción. En la relación laboral, o sea, en el contrato laboral que puede ser verbal, recuerden que no necesita estar por escrito, hay una auténtica eh, subordinación o falta de autonomía y hay una necesaria prestación personal del servicio. No se puede hacer a través de otro. Así él tenga un hermano gemelo, ¿cierto? Bueno, y en el voluntariado, bueno, puede o no haber autonomía, no hay remuneración y hay prestación personal del servicio. El caso del sacerdote, ¿cierto? Y la monja. Puede o no haber autonomía porque pues como el sacerdote se inserta en ese culto, tiene que cumplir unas reglas. Pues si no da la misa con la sotana, ¿cierto? Etcétera, etcétera. O la monja no se pone bueno, esa cosa que se pone aquí en la cabeza, o pues de pronto le pueden abrir un disciplinario interno de la organización, ¿cierto? Y expulsarla de la orden. Es decir, ella voluntariamente se sometió a eso, pero no se aspira a una remuneración, porque el fin que la mueve no es con ánimo de lucro, sino espiritual, entonces, o altruista. Aquí el fin no es con ánimo de lucro, sino altruista. Yo no digo espiritual porque tengo serias dudas como hombre de ciencia que exista el alma, ¿cierto? Entonces, pues yo soy un hombre de ciencia, ¿cierto? Un hombre de la modernidad, entonces no voy a utilizar conceptos metafísicos que la ciencia no ha probado, pero sí podemos decir que existe un fin altruista. ¿Qué es un fin altruista? Un fin altruista es como sin ánimo de lucro, como buscando llevar a cabo un valor, como buscando llevar a cabo el bienestar de otros, ¿cierto? Eso es lo que mueve allí. Entonces, lo que está diciendo la presunción es que si se acredita la prestación personal del servicio, que es uno de los tres elementos del contrato, si se acredita la prestación personal del servicio, que es uno de los eh, tres elementos del contrato, se presume que hay contrato de trabajo. ¿Cuál es? Entonces voy a ponerlo acá para que no se les vaya a olvidar. Listo. Y ya les voy a explicar cuál es el efecto de una presunción. Si se acredita que existió prestación personal del servicio,
se presume que cualquier relación de trabajo se ejecutó bajo contrato laboral. Profe, o sea que si se acredita en este caso, si un sacerdote, lo que les estoy diciendo es, mire, para que me lo entiendan con un ejemplo, si un sacerdote manda a la Iglesia Católica para que un juez declare que hubo contrato de trabajo y el sacerdote acredita en la demanda y en el proceso que él prestó el servicio, que él dio la misa, el juez debe presumir que esa relación de voluntariado, el juez debe presumir, hace así de grave, que esa relación, ya les voy a mostrar jurisprudencia, que esa relación de voluntariado no se dio como un voluntariado, sino que se dio como un auténtico contrato de trabajo. Profe, entonces eso es muy grave porque entonces todos los, pues siempre se perdería quien sea demandado porque entonces la iglesia perdería, alguien que haga un auténtico contrato de prestación de servicios perdería. Si yo demando a mi contratante, alguien que haga un contrato de corretaje, entonces siempre se vería abocado a mejor no hacerlo porque el corredor siempre demandaría y ganaría, ¿cierto? El que presta personalmente el servicio, que acredita la prestación personal del servicio en cualquier forma de relación de trabajo, se presume que se ejecutó ante un contrato de trabajo. ¿Cuál es el tema con las presunciones? Las presunciones admiten prueba en contrario. Vámonos entonces al Código General del Proceso. ¿Qué es una presunción? ¿Qué es una presunción? ¿Quién sabe qué es una presunción? Es una ¿Mm? ficción legal. Sí, vamos bien, pero falta más a esa definición. Entonces vamos a Profe, es mirar como qué cuando es un una... indicio se convierte en una prueba legal, ¿no? No, no. Entonces, frente a la presunción tenemos el artículo, pero un momentico, yo lo voy a poner aquí en pantalla. Tenemos el artículo 166 del CGP, del Código General del Proceso, ¿cierto? Que nos dice que, pues, digamos, nos dice cuál es el valor de una presunción. Ya vamos a definir qué es una presunción, ¿cierto? ¿Cuál es el valor probatorio de una presunción? Digamos antes de leerlo que una presunción es un medio de prueba, es un medio para probar. Al igual que usted llamar a un testigo, venga, usted declara en favor mío. Eso es otro medio de prueba, el testimonio. Al igual que, por ejemplo, el interrogatorio de parte, que es, ya les he dicho mucho, hacerle 20 preguntas a la contraparte a ver si confiesa. Confesa, ¿cierto? Le hacemos 20 preguntas, ¿cierto? Ese es otro medio de prueba, el interrogatorio de parte. Otro medio de prueba, la prueba pericial. Un técnico que va a dar un concepto especialísimo sobre un tema científico, por ejemplo, ¿cierto? Verbigracia, en una demanda laboral de pensión de invalidez, un médico calificador que es llamado a juicio como perito experto para que indique si el demandante es o no persona en situación de discapacidad con un 50% de pérdida de capacidad laboral, que es el porcentaje que da lugar a la pensión de invalidez. Ese es un dictamen pericial, ese es otro medio de prueba. Otro medio de prueba es la presunción establecida en la ley, la presunción establecida en la ley. ¿Qué es la presunción? La presunción es un fenómeno, es un medio de prueba, es un medio de prueba por el cual, a partir de un hecho cierto, se entiende acreditado un hecho incierto. Eso es la presunción. Es un medio de prueba por el cual, a partir de un hecho cierto, se entiende acreditado un hecho incierto. O sea que la presunción consta de dos elementos. Una presunción consta de dos elementos. Entonces, primero digamos, presunción es un medio de prueba reconocido por la legislación procesal vigente. Artículo 166 del CGP, del Código General del Proceso, ¿cierto? Consta de dos elementos. Pues hagamos la definición. Definición, pongámosla. Definición es un medio de prueba por el cual, a partir de un hecho cierto, se entiende acreditado un hecho incierto. ¿Cuáles son entonces los dos elementos de una presunción? El hecho cierto y el hecho incierto, que se presume, que se entiende acreditado, que se da por probado, ¿cierto? Entonces,
La presunción no solamente está en la ley, sino que está en la lógica humana, es natural al ser humano, es un fenómeno que viene inserto en nuestra capacidad intelectual. Les doy un ejemplo. De usted ver las huellas de un pie humano en la arena, a pesar de que usted no haya visto un ser humano pasar por ahí, ¿usted qué entiende? Usted ve en la playa un pie humano ahí grabado en la arena. Ese sería el hecho cierto. ¿Usted qué entiende entonces a partir de ahí? Que por ahí, ¿qué pasó? Un ser humano. Un ser humano. Usted no vio el ser humano. Usted no lo vio, no sabe si es rubio, no sabe si es negro, si es indígena, pero usted sabe que por ahí pasó un ser humano. O sea, a partir del hecho cierto, se entiende acreditado el hecho incierto. Es un fenómeno de la lógica humana, pero que el legislador lo ha llevado en ciertos artículos, lo ha consagrado en ciertos artículos para diferentes ramas del derecho. En laboral tenemos esa presunción, por ejemplo. En el derecho civil hay otras, en el derecho penal hay otras. Cuando la ley las consagra en un artículo, dejan de ser indicios y se llaman presunciones. Cuando no está consagrado en la ley, se llama indicio. Indicio porque es lo mismo, o sea, es el indicio de, a partir de un hecho cierto, yo infiero otro hecho que no es cierto. El indicio es lo mismo, solo que el indicio está consagrado como medio de prueba, pero no específicamente en áreas del derecho, sino eso hace parte de las reglas de la lógica y la común experiencia, ¿cierto? Entonces, si el juez le pregunta a alguien, ¿usted sabe a ciencia cierta cuáles fueron los extremos de la relación del contrato de trabajo? Y empieza a gaguear. ¿Qué le indica eso al juez? Que no. Si gagueó, a pesar de que haya dicho fechas, pero no estoy muy seguro. A partir de ese hecho cierto, infiere otro hecho incierto. Y es, él no sabe, no se le puede meter a la mente a la persona a ver si sí dijo la verdad o no. Pero a partir de esos indicios, de ese nerviosismo, ¿cierto? Señor, ¿usted le pagaba a Mario esta plata? Sí, sí, yo le pagaba a Mario esa plata, pero es que no me acuerdo muy bien, señor juez, la cuantía. Yo creo que era como 2 millones, pero no me acuerdo. Así todo nervioso, tembloroso, ¿cierto? A partir de ese hecho, ¿cierto? Que es esa poca certeza, esa poca seguridad, puede inferir otro hecho incierto que le está diciendo mentiras. Entonces, cuando los indicios no están específicamente consagrados en la ley, no se llaman presunciones, sino que mantienen su calidad de indicio. O sea, una presunción es como la evolución del indicio llevado a la ley, ¿cierto? La evolución del indicio llevado a la ley a un caso concreto, a un asunto específico del derecho que ya el derecho se encargó de decir, mire, cuando esto pase, infiérase esto. Cuando esto pase, infiérase esto. Cuando ya la ley en un caso concreto lo llama presunción, ya entonces deja de ser indicio, ya el juez, pues es como elevarlo de categoría, ¿cierto? El indicio también lo tiene que tener en cuenta el juez a la hora de fallar y por ahí se puede atacar una sentencia si el juez no tuvo en cuenta indicios. Pero la presunción, digamos, es como, tiene una fuerza mayor, tiene una fuerza mayor porque ya está allí en la ley, ya se dijo que en esos casos concretos se debe inferir cierta consecuencia, o sea, ya no se dejó abierto, sino que ya, si pasa esto, entiendan esto. Ahí ya es presunción, ¿cierto? Listo. Entonces, la presunción tiene dos elementos, el hecho cierto y el hecho incierto. Entonces, si la presunción tiene dos elementos, vamos al contrato laboral, a la de contrato laboral, ¿dónde encuentran ustedes los dos elementos en esta presunción del código sustantivo del trabajo? Vamos a volverla a poner en pantalla. ¿Dónde están los dos elementos? ¿Cuál es el hecho cierto y cuál es el hecho incierto? La presentación personal. No, vamos a hablar bien, Ismael. Presentación personal es que usted viene y abre la puerta y yo lo veo acá. Pero el término técnico es prestación personal del servicio. Listo. Entonces, ¿cuál es el hecho cierto? Muy bien, Ismael, la prestación personal del servicio. Ese es el hecho cierto. A partir de ese hecho cierto, ¿qué hecho incierto está queriendo inferir la norma? Que existe contrato de trabajo. Listo. Muy bien. Esa es la presunción. Entonces, si un sacerdote demanda a la Iglesia Católica y en la contestación de la demanda la iglesia dice, él sí prestó el servicio para la iglesia durante 20 años, pero no fue a través de contrato laboral. ¿Qué se acaba de acreditar con la afirmación de la iglesia al decir que sí prestó personalmente el servicio? ¿Cuál elemento de la presunción se acaba de acreditar? La relación.
La prestación relación de trabajo. personal del La servicio. La prestación de personal del trabajo. Se acaba de acreditar, no el contrato laboral, se acaba de acreditar la relación personal de trabajo, o sea, la prestación personal del servicio se acaba de acreditar. Ergo, o luego, ¿qué se sigue de que se haya confesado que hubo prestación personal del servicio? ¿Qué se sigue? Que se presuma que fue a través de un contrato de trabajo. Ahora, ¿cuál es el efecto de una presunción? Bueno, entonces vamos al código porque esto que estoy explicando es muy Haga importante. la prueba, ¿no? La carga de la prueba. La carga de la prueba que ya lo anunciábamos hace 8 días, y es que se va a invertir la carga de la prueba y esa es la contraparte a la que le va a tocar acreditar y hacer todo el esfuerzo probatorio de demostrar que no estaban presentes los otros dos elementos. ¿Cuáles son los otros dos elementos del contrato de trabajo? La Subordinación y remuneración y la remuneración. subordinación. La subordinación y la remuneración. Será la otra parte la que tenga que atacar. O sea, el pretendido, el demandado, el supuesto demandado empleador. A la iglesia le tocará evidenciarle al juez un medio de prueba contundente para que él, antes de fallar, no vaya a declarar que existe contrato de trabajo. Y ese medio de prueba contundente debe estar dirigido a atacar los dos primeros elementos, que son la subordinación y la remuneración, ¿cierto? Entonces, alguno de los dos que falte, no hay contrato laboral. Ojo, no es que yo pacte con usted salario y no le pague, entonces ya no hay subordinación, no, pacto salario, hay subordinación, hay remuneración, pacto salario, hay remuneración. Si no le cumplí, es un incumplimiento de lo pactado, pero no lo vayan a entender así, porque entonces alguien dirá, profe, entonces si pactaron salario y no le pagó, entonces no hay contrato laboral. No, no, no. Sí hubo porque se pactó la remuneración. Una cosa es que no se haya cumplido, ¿cierto? Pero ya, por ejemplo, entonces, ¿qué le tocará a la iglesia en ese caso? Mire, es que aquí de entrada no se pactó su remuneración. Por otro lado, la subordinación no era la propia de un contrato laboral, sino la de una relación sin ánimo de lucro con un fin altruista, pero tendrá que acreditarlo como, con testigos, con documentos, con la interrogatoria de parte. El abogado de la iglesia podrá interrogar al sacerdote y preguntarle, ¿usted cumplió horario? Etcétera, etcétera. Entonces, ya en algún momento pactó remuneración con la diócesis, la arquidiócesis, etcétera, etcétera. Entonces, ya esos elementos, y obviamente llamarán a testigos también, el presbítero, bueno, yo no sé cómo es la estructura de la Iglesia Católica, pero llamarán a todos a declarar y ya el juez con ese acervo mirará si la parte demandada sí logró desvirtuar la presunción. Si no logra desvirtuar la presunción, la parte demandada, como un tren arrasa con esa sentencia a la parte demandada y lo condena al pago de las prestaciones, de la seguridad social, etcétera. Por eso es muy importante que se lean la demanda que les mandé. No es un juego, o sea, yo exijo de ustedes que sean los mejores. Entonces necesito que estén a la altura. Cuando termine esta sesión, por favor, se van a leer esa demanda. Listo, porque entonces eso ya es lo que materializa lo que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Deme un momentico, Ismael. Miremos lo que dice el artículo 166 del CGP. Las presunciones establecidas por la ley serán procedentes siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados. O sea, usted debe probar el hecho cierto para poder pretender que se presuma el hecho incierto, es lo que está diciendo el código. Pruébeme el hecho cierto para poder que se desate el hecho incierto. O sea, para yo poder inferir que por ahí pasa un ser humano, primero tengo que tener la huella en la arena. ¿Cierto? Para yo poder inferir que hubo contrato laboral, pruébeme que hubo prestación personal del servicio. ¿Quién tiene que probar la prestación personal del servicio? El trabajador. El trabajador. Pruébeme la huella en la arena. Quid pro quo, me prueba la huella en la arena, me prueba la prestación personal del servicio, yo entiendo que hubo contrato laboral y invierto la carga de la prueba. El hecho legalmente presumido se tendrá por cierto. ¿Y qué significa que se tendrá por cierto? Que admitirá prueba en contrario. Pero ¿quién debe ofrecer la prueba en contrario? Precisamente contra quien se aduzca la presunción. Mejor dicho, se los pongo en estos términos. Llega su novio lleno de labial, de perfume, extraño, y hasta con aliento alcohólico, a recogerla a usted a las, pues por fuera de la hora que habían acordado que a las 8 y llega a las 1 o a la 1 de la mañana. Ahí hay un hecho cierto, que es el alcoholismo, el labial aquí pintoreteado, el perfume extraño, ¿cierto? Ahí ese es el hecho cierto.
¿Qué pasa? Se desata la presunción de que estaba siendo infiel. Eso invierte la carga de la prueba. No es a usted la que le toca probar que le estaba siendo infiel. Ya él con esos elementos, con ese hecho, ¿cierto? Le va a tocar demostrar, ¿cierto? Se invierte la carga de la prueba. Le va a tocar demostrar que no se trataba de una infidelidad. No sé con qué argumento lo va a hacer porque ese hecho cierto es muy protuberante, ¿cierto? Para inferir el hecho incierto, pero no sé con qué argumento lo va a hacer. O usted le stalkea las redes y ve que le da like a una vieja en todas las fotos, ¿cierto? Y entonces, mire, ahí hay un hecho cierto, se presume el hecho incierto, pero a él es el que le va a tocar dar la evidencia contundente de que no es lo que se está presumiendo. Entonces, asimismo, perdónenme en ese ejemplo, pero asimismo es el efecto de las presunciones en derecho, y es que invierte la carga de la prueba. Entonces, esto implica, vuelvo y repito, por ejemplo, les vamos a mostrar esta sentencia, que es muy importante de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en ese sentido de los extremos, perdón, de las presunciones. Deben un segundo, yo creí que yo tenía abierta esa sentencia y acá la tengo abierta. Esta sentencia es con radicado SL 3131 de 2020, es de este año, 3131 de 2020. Acá la Corte, sala laboral, obviamente, pero yo miro qué página es esta, página 18, listo. Miren acá de Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, magistrado ponente Fernando Castillo Cadena. Vamos nuevamente a la página 18 y miremos cómo la Corte recuerda eso. Dice, en efecto, el juzgador de alzada, o sea, el de segunda instancia, advirtió del contenido del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, advirtió, el contenido más bien no es del contenido, advirtió el contenido del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo y lo aplicó al caso concreto cuando, cuando destacó que ante la probanza de que la actora desarrolló labores de secretaría en la entidad demandada, o sea, la actora, la demandante dijo, yo fui secretaria y no solo con su afirmación lo encontró acreditado el juez, sino que, por ejemplo, al contestar la demanda, el demandado dijo, sí, ella fue secretaria acá, o de pronto con un testigo en la audiencia de pruebas, un testigo es compañero de trabajo, un feligrés, porque la señora prestaba sus servicios como secretaria en la parroquia San Vicente de Paúl de la ciudad de Palmira, pero ella no era miembro feligrés, no era miembro de culto de la organización. Ustedes saben que esas parroquias tienen secretarias que para expedir las partidas de bautismo, todo ese tipo de cosas, esos funcionarios. A ellos no los mueve un fin altruista, ¿cierto? La secretaria de la parroquia la mueve sin ánimo de lucro, ¿ya? Ah, ¿cuánto me va a pagar por yo estar ahí las 8 horas, etcétera, etcétera? Listo. Entonces, ella acreditó, no sé por qué medio de prueba, ya tocaría entrar a mirar el proceso, sea testimonio, sea documento, porque también se puede acreditar la prestación personal de servicio por medio de documento, sea en el interrogatorio de parte que el abogado de ella le hizo al representante legal de la parroquia, sea porque en la contestación de la demanda así se afirmó que ella sí prestaba el servicio, etc. Hay libertad para probar eso. Entonces, qué dice la Corte? Que en efecto el juez de segunda instancia encontró que al estar acreditada la prestación personal de servicios se presumía el contrato laboral. Dice, le competía, era a la parroquia, ¿cierto? Derruir la presunción según la cual tales tareas se habían dado bajo la égida de un contrato de trabajo. Ya, como hay la presunción, ya le corresponde a la entidad demandada derruir, destruir la presunción de que existe contrato de trabajo. Si no lo hace, la condenan. Y a pesar de que no lo dijo expresamente, entendió que dicha figura jurídica no había sido desvirtuada. Esto de la presunción no fue desvirtuada por la parroquia. Entonces, ¿cómo fue el fallo? ¿Ustedes qué creen? Condenaron a la parroquia que hubo contrato de realidad y que le pagaran las prestaciones. Bueno, pues a renglón seguido indicó que, no obstante, la referencia al mentado artículo no aparecía en el plenario prueba de los extremos temporales, bueno, etc. Entonces, eh, pero que no había duda, no había duda de que entre la demandante y la parroquia existió un contrato de trabajo, dijo el tribunal, ¿cierto? Otras particularidades de esta sentencia las vemos luego, ¿listo? Pero ojo con eso, es muy importante demostrar la existencia del contrato de trabajo, esa es la carga del empleado, del trabajador. Otra carga, para que no se les olvide, y esta la ha exigido la jurisprudencia, también es demostrar los extremos temporales. A veces los abogados se equivocan y solo demuestran la prestación personal del servicio. Pero otra carga que ha exigido la jurisprudencia, y quiero ser muy enfático en esto, y nunca se les vaya a olvidar,
Usted no tiene que demostrar la subordinación, que había horario, que había falta de autonomía, eso no lo tiene que demostrar usted. Usted demuestre la prestación personal de servicio y los extremos temporales. ¿Desde qué fecha hasta qué fecha? En esas dos cosas sea impecable. Con esos dos elementos se desata la presunción. Y ya usted con la presunción en mano, ya es muy difícil. A ver, dígame si va a ser, o sea, pongamos el caso del novio y la novia. Ya usted con los likes de todas las fotos de la vieja en mano, usted ya se da muy fácil para él desvirtuar esa presunción. No, no va a ser fácil. Era En una, caso, por ejemplo, ¿cómo Ismael? era ¿Cómo una le iba a prima. hablar? Una Una prima. prima. Muestra el registro civil, etcétera, etcétera. Pero ya ese hombre está es condenado, ¿cierto? Seamos sinceros, ¿cierto? Como dice la canción de corridos mexicanos, ese compa ya está muerto, no más no le han avisado. Bueno, en fin, entiéndame lo que quiere. El tema es, ya usted con la presunción en mano ya no lo para nadie, ¿cierto? Ahora, obviamente, no debe adoptar una actitud de pereza probatoria. Es bueno de todas maneras, así usted tenga la presunción, reforzar, probar la subordinación y la remuneración. Hombre precavido vale por dos. Entonces, por eso es Andrés, que en ese caso yo tengo altas probabilidades porque yo probé la prestación personal del servicio. ¿Cómo la probé? Y los extremos de la relación. ¿Cómo los probé? Con los contratos de prestación de servicios firmados por Colfondos y por mi cliente, a través del documento, donde se constaba que ella prestaba servicios para Colfondos. Y en la contestación de la demanda, Colfondos tampoco lo negó, que ella sí prestaba el servicio. Entonces, ¿pero qué alegaba Colfondos? Que era a través de autonomía. ¿Yo qué alego? Que es a través de subordinación. ¿A quién le corresponde probar que es a través de autonomía? A Colfondos, no a mí. Sin embargo, a pesar de que yo tengo la presunción, reforcé. ¿Cómo reforcé? Con testigos y en el interrogatorio de parte me confesó falta de autonomía la representante legal ante mis preguntas. Logré a través de un cuestionario, pues de hacer preguntas acertadas, para eso hay que tener habilidad, para preguntar y lograr la confesión. Logré a través de preguntas bien dirigidas que ella, sin darse cuenta, me empezara a confesar los elementos o digamos la falta de autonomía, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener en cuenta estos aspectos. Para la presunción, vamos a dar esta sentencia aquí referenciada en el archivo. Tengo una preguntita. Sí, ¿Se puede hacer una presunción si se tienen los elementos de la subordinación y la remuneración, pero no la prestación personal? ya serían indicios. Se toman como indicios porque la ley no lo trajo como presunción. Te recuerde que ya probatoriamente son indicios. Que haya subordinación y que haya remuneración son indicios, pero los indicios no invierten la carga de la prueba. En sí los indicios, pues jurídicamente no está establecido así. Los indicios, como no han sido establecidos en la ley, pueden ser tenidos en cuenta por el juez para decretar que hubo contrato de trabajo. Pero entonces usted sí tiene que acreditar pues sí tiene que acreditar el hecho cierto. El hecho incierto no, pero digamos no está tan amarrado el juez. Digamos la presunción tiene un mayor valor porque ya está consagrado en la ley. Ya la ley dijo, mire, ante este hecho, entiéndase esto. Ante este hecho particular, del todo el mundo de lo posible, si sucede este hecho, entiendas esto otro. Mientras que en el indicio, la ley no dijo expresamente qué pasaba, solo que la lógica humana es capaz de inferir el hecho incierto. Entonces, en esos casos, si usted acredita el hecho cierto, usted le puede decir al juez, mire, señor juez, según las reglas de la lógica y la común experiencia, entiéndase que este hecho cierto causa este hecho incierto. Ya queda en manos del juez aceptar esto. Si no lo acepta, puede ser objeto de recurso de apelación. Pero digamos, el juez no lo aplicará no aplicará la presunción del 24, sino que dirá, mire, el hecho de que aquí haya subordinación y haya remuneración y que fueron acreditados en este caso, me da a entender que hay un indicio de contrato laboral, ¿cierto? Hay un indicio. Me faltaría la prestación. Tampoco es que pueda fallar. O sea, de presumir, de acreditar estos dos, no se sigue este. Hay que acreditarlo también. De alguna manera, porque tienen que estar los tres elementos. Lo que sí trae la norma es que si usted acredita se entienden estos dos acreditados. Si usted acredita lo que está en verde, se entiende acreditado lo que está en amarillo, ¿cierto? Pero no, la norma no trae digamos, una situación inversa, donde si usted acredita estos dos, se entiende el verde, no. Ya, tienen que estar los tres,
Tienen que estar exactamente los tres, ¿cierto? Lo que trae la norma actualmente es si acreditas este, se entiende estos dos acreditados. Entonces no sé si hay claridad hasta ahí, dudas, preguntas, hasta ahí. Pues dudas, inquietudes hasta ahí. ¿Vamos No, bien o no? profe. Sí, profe, vamos bien. Listo. Entonces, entonces hay que acreditar, se debe acreditar, ojo con esto, en materia de la presunción de contrato laboral, dejémoslo por acá bien escrito para que no vaya a haber duda alguna, en materia de presunción de contrato laboral, el trabajador debe acreditar la prestación personal del servicio. ¿Y qué otro elemento les dije yo? Los que Los extremos laborales. los extremos Los extremos de la temporales, relación. temporales de la relación, los extremos temporales. Mucho cuidado con esto. No solo que prestó el servicio, sino los extremos. ¿Para poder qué? ¿Para poder qué? Para poder liquidar los derechos. Porque si usted, listo, hubo contrato laboral, pero no sabe la fecha de inicio y la fecha de terminación, ¿cómo le va a usted a liquidar los salarios que dice haberle adeudado? ¿Cómo le va a liquidar las primas? ¿Cómo le va a liquidar las cesantías? ¿Cómo le va a liquidar la seguridad social? Usted tiene que acreditar los extremos. ¿De qué fecha a qué fecha? Para yo poderle decir, vea, usted tiene derecho a las cesantías de este año. Porque si yo le concedo las de este año, pero vaya y no usted laboró en ese momento cronológico, entonces estaría condenando a alguien injustamente. Si usted está alegando, si usted no me dijo cuáles son los extremos, entonces, ¿yo cómo le puedo decir si a usted le corresponden las cesantías del año 2000 o la del año 2015? No le puedo decir como juez cuáles, ¿cierto? Tengo que ser muy específico, fecha de inicio y fecha de terminación de la relación de trabajo, así haya sido despedido injustamente o con justa causa, no importa, para poder yo decir si a usted le corresponde X o Y cantidad de dinero, ¿cierto? Entonces tengamos en cuenta eso, listo. Pasemos ya, habiendo visto la presunción, a las clases de contrato laboral, listo. Empecemos con el contrato a término fijo, empecemos con el contrato laboral a término fijo. Empecemos con este segundo. Este segundo contrato está en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Hagamos una cosa, ya es la 1:30, es el tiempo que teníamos proyectado para la sesión. Ustedes van a coger este archivo y van a leer los artículos que yo menciono en cada casilla. Los vamos a ver dentro de 8 días, pero todos se me van a leer esa demanda que mandé. Ya la voy a volver a recompartir para que la miren, porque precisamente no hay manera de entender esto si no leen. También les voy a mandar una sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el contrato realidad, esas dos cosas. Entonces, dejemos por ahora hasta ahí y nos vemos dentro de 8 días, muchachos. Una pregunta. Adelante.